y estamos estudiando el libro de Primera Pedro, capítulo 2, y hemos llegado hasta el verso número 9. Vamos a comenzar en el verso número 10. Primera Pedro, capítulo 2, vamos a comenzar del 10 en adelante. El apóstol Pedro, hermanos, que fue uno de los apóstoles más soberbios, más cuestionante en cuanto al Mesías, aunque él no lo hacía directo. A veces enganchaba a Juan que lo hiciera, que preguntara a Juan, porque entendía que Juan era como un preferido del Señor, y entonces le decía, pregúntale tú, pero Pedro casi siempre era el que le insinuaba que hiciera estas preguntas. Eso nos puede manifestar el respeto que Pedro tenía por el Señor y el respeto que ellos tenían. No se oye a otro discípulo preguntándole a él, no se oye. Si ustedes ven que hay un gran respeto y en todo el desarrollo del Nuevo Testamento, no se oye a alguien soberbio más que Pedro. A los otros solo tímidamente escuchaban. Por eso yo admiro al profeta Jonás, que es el más malcriado de todos los profetas y el más palorudo. Yo nunca he visto a alguien más palorudo que él con respecto a cómo hablarle directamente a Dios. Pero en cambio los apóstoles tenían un gran respeto por nuestro Salvador y rara vez preguntaban, si no es que él les decía, están pensando esto, y les contestaba, pero era raro. Sin embargo Pedro lo hacía. Ahora vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro por la Escritura, que tiene un Pedro que entendió al final lo que Dios decía. Si siguiéramos el ejemplo de Pedro, hermanos, Pedro fue reprendido y fue reprendido duramente. Yo inclusive tengo mis dudas con respecto a Pedro, de cuando le pidió perdón al Señor o si nunca le pidió perdón. Pero él sí se avergonzó de lo que había hecho al negarle al Señor. Él se avergonzó de eso. Y cuando el Todopoderoso lo vuelve a encontrar, ese punto casi que no se toca, pero el Todopoderoso le dice: Pedro, ¿me amas? O sea, como recordándole, ¿te acuerdas que tú dijiste que ibas a ir hasta la muerte conmigo, pero me negaste 3 veces? Sin embargo, no vemos en ninguna parte de la Escritura que Pedro diga: Señor, perdóname porque te negué, y lo negó con maldición. Y cuando digo que lo negó con maldición, hermano, no sé si tú lo has hecho de esta manera, porque muchos de nosotros negamos al Todopoderoso, pero él lo negó, y lo negó con maldición. Pero ese Pedro no lo vemos hoy aquí. Ese Pedro, vemos un Pedro distinto, y por la Escritura ahora este Pedro nos está enseñando en base a su experiencia. Y veamos lo que dice Pedro aquí en el verso número 10. Y vamos a ver que él está pidiendo acá que seamos un buen ejemplo. Y dice, verso 11. Bueno, verso 10, vamos a ver. Verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Pedro le está diciendo a los gentiles y al remanente de Israel que ellos no eran pueblo, porque Pedro maneja un concepto de que igual que judío no es solo porque nacen de las 12 tribus de Israel, sino que judíos son los que cumplían con lo que Dios decía. También nosotros podemos creer que somos cristianos, pero cristianos no hay solo de nombre. Cristianos son los que han nacido de nuevo y creen en el Señor. Pedro está aclarando este error que mucha gente cree que porque llega a una iglesia o porque era judío, ellos creían en ese contexto que porque eran judíos ya eran hijos de Dios automáticamente. Sin embargo, vemos que Pedro está explicando que hay algunas cuestiones que ellos deben de tomar en cuenta como para demostrar de que realmente son hijos de Dios y que realmente han creído. En ese sentido, Pedro les dice que ellos no eran pueblo, y específicamente quienes no eran pueblo eran los gentiles, pero también había muchos judíos no creyentes
que no era pueblo. Y vemos que en esta nueva alianza, en este nuevo pacto, Él está tratando de hacer un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo es al que Pedro le está dando una instrucción. Tanto judíos como griegos, como gentiles. Era una iglesia cosmopolita que estaba integrada por todo el que creía, porque ya la invitación había sido abierta para todo aquel que quisiera creer, iba a ser salvo y ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro acá en el discurso. No voy a repetir todo lo que ya se enseñó, pero Pedro dice en el verso 11: queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Hace poco yo les estaba comentando a ustedes, escuchando el mensaje de un pastor, que decía que nosotros somos puros y santos, y que nosotros ya somos regenerados y que la santidad total está en nosotros. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Esa es una gran farsa y una gran mentira. Y aquí hay un verso que comprueba esto. Pedro está hablando y mira lo que dice Pedro: queridos hermanos, les ruego. Para comenzar, Pedro denota que esto es voluntario. No ordena, sino que ruega. Pedro no ordena, sino que ruega. Y en algunas iglesias, algunos pastores son dictadores. Se han dado la tarea de jugar a Dios y de dominar a una congregación y de ordenarles cosas. Pero Pedro, siendo apóstol y teniendo toda la autoridad, miren la expresión que hace para sus lectores y le dice: queridos hermanos, les ruego. Se parece a la rogatoria que hace el apóstol Pablo, donde dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué está haciendo Pablo? Rogando. ¿Y qué está haciendo Pedro? Rogando. ¿Qué indica eso? Que el creyente no puede ser dominado por una orden, sino que debe de nacer de dentro de nosotros ese querer cambiar por la regeneración del Espíritu Santo y no por la dictadura de un pastor. Hermanos, no deben de usar alhajas, no deben de andar pantalones. A mi iglesia no va a entrar nadie que no ande el pelo. Esas son locuras, esas son idioteces de alguien soberbio que se está apropiando de una congregación que no es de él. La congregación es del Señor porque Él la compró y la compró con sangre. La santidad se mira por fuera. Esas hermanas, entre más larga es la mantilla, más santas. Y empiezan con todo eso. Eso es ridículo y no está escrito. Pedro está diciendo: enséñales a que por su propia voluntad y a petición mía se comporten como creyentes. No está dando una orden, Pedro. Y fíjate que dice: les ruego. Y da un motivo por el cual deberíamos de comportarnos distinto. Como extranjeros de paso por este mundo. Fíjate que Pablo te quiere vender la idea de que nosotros no somos de este mundo. Pero nosotros peleamos por las cosas de este mundo. Peleamos y soñamos por una casa. Pero no por una casa no hecha de manos. Soñamos por una casa hecha de manos. Soñamos con vehículos. Soñamos con alhajas, con ropa. Bueno, y hoy hay una predicación de tus sueños para que se hagan realidad. Pero no contrasta con este mensaje. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros nos consideremos como extranjeros. Por ejemplo, cuando viene Dennis aquí, él es de Duluth, Minnesota. Cuando él viene aquí, su equipaje es ligero. Trae unas cuantas maletas, no trae casa, no trae auto, no trae nada. Y se ubica donde se puede ubicar, hermanos. Él es un extranjero y se comporta como un extranjero. Al comportarse Dennis como un extranjero acá, poniéndolo yo como un ejemplo, Dennis no se mete en la política de acá, Dennis no se mete en las cosas de acá, Dennis no está interesado en algo de acá, Dennis no quiere un vehículo, Dennis no quiere todo esto. ¿Qué es lo que quiere él? Predicar el evangelio.
y enseñar a toda criatura. Eso es lo que quiere Él. Él es como un extranjero, no tiene ninguna posesión aquí. Entonces Pedro dice, nosotros debiésemos ser como extranjeros acá. No deberíamos de preocuparnos por las cosas. Y a veces hacemos el ridículo, pero lo entendemos ya cuando estamos viejos, hermano. Soñamos con una casa y una pared que hasta dejamos de comer porque la casa esté preciosa. Pero esa casa ahí queda. Los hermanos que ya se murieron, no sé cuáles eran los anhelos que tenían, pero todos los anhelos que tenían, aquí quedaron. Y cuidaban una vaca, y cuidaban un terreno, y cuidaban una casa, y cuidaban algo. Y ahora, hermanos, ¿de quién quedó? ¿Qué importa ahora? A veces nos preocupamos tanto por la casa y nuestros hijos, a nomás que nosotros muramos, lo primero que van a hacer es vender todo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no pueden vivir todos en la misma casa. Si yo tengo una casa y que la dejo, no va a venir mi hijo con su esposa y mis hijas con su esposo a vivir en la misma casa, se matan. Pero son hermanos, sí, como los creyentes en la iglesia, y se comen también. Entonces lo primero que hacen es, al morirse, el dueño de la casa, a ver cómo nos toca, pongan a la venta. No, yo no quiero que sea un recuerdo de mi papá ni que me importa. Yo necesito que vendan eso y punto. Este no quiere vender, pero cuatro quieren vender. Cuatro quieren vender y uno no quiere vender. Ay, es que yo me acuerdo de mi mamá, es que yo me acuerdo de mi mamá. A mí no me importa, porque yo tengo deuda, vendan de esa casa. Y las plantitas de mi mamá, y las rosas de mi... Ay, ¿a quién le importa eso de los hijos, hermano? ¿A quién le importa? Vendan esa casa y nosotros nos resolvemos aquí. Eso es lo importante. Pero a veces nos desvivimos por eso y no preparamos el hogar donde sí va a ser eternamente, una casa no hecha de manos. Que quiero tal cosa y nosotros queremos algunas posesiones y esas posesiones aquí quedan. Yo he visto morir a muchas personas con posesiones y las posesiones ahí quedaron. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si al final, ¿qué importa? Si no te llevas nada. Es más, los parientes, y uno como no tiene experiencia en esto, tus parientes, hermanos, cuando tú te mueres, hasta de tu ropa hay que deshacer, échenle en el cajón de una vez para no andar regalando eso. Y te le echan en el cajón toda tu ropa, a modo de abortarte y deshacerte de ella. Pero ¿cuántas veces le va a cambiar el muerto ahí en la caja? Ninguna. ¿Y cuál es el propósito? Deshacerte de eso. Pedro dice, sean como peregrinos aquí. ¿Y cuántos años vamos a estar aquí? 60, algunos 70, algunos 80, algunos 20, algunos 18, algunos 90, qué sé yo. Eso depende de la gracia de Dios. Pero Pedro dice, el problema, ¿qué es lo que Pedro había identificado aquí? Pedro había identificado que los creyentes estaban interesados en sus posesiones. Y hoy estaremos interesados en nuestras posesiones, los creyentes. No indica que seamos descuidados con nuestras posesiones. Pero Pedro está indicando aquí que nuestro tesoro eran las posesiones. Y como están atendiendo los negocios, no podemos atender las cosas de Dios. ¿No es cierto? Por eso el reino de Dios es de los pobres. Porque los pobres, como no tienen nada que cuidar, buscan más la iglesia. El rico, como tiene tantos bienes y cuida esos bienes, entonces no atiende a Dios. Y lo atiende solo cuando ve que hay algo que no puede comprar el dinero. Entonces busca a Dios el rico. Pero mientras el dinero le puede resolver todo, no buscan a Dios. Y ese es uno de los problemas. No le hallo sentido al evangelio de la prosperidad cuando Pedro está diciendo que el problema de los creyentes en esa época eran los bienes, o sea, la prosperidad. Entre más bienes tienes tú, más problemas tienes para servir a Dios. Recuerdo el testimonio de una mujer creyente y cuando yo le escuché me impactó esto. Decía, a mí no me costó ser creyente, dijo ella, porque era tan pobre, tan pelada, que yo no tenía mucho que renunciar. No tenía mucho que renunciar si no tenía nada. En cambio, el rico, hermano, tiene, lo primero que ve, si tiene casas, tiene unas 8 casas, y si ve una casa grande, dice, estos hermanos, si yo me convierto, me van a pedir una casa para hacer iglesia. Y estos hermanos van a querer saber cuánto gano y caerle al diezmo.
Es más, yo no tengo tiempo, va a querer que ande predicando y yo rico, ¿cómo andar predicando en la calle? Si nomás un pobre ve a un rico y le va a predicar el evangelio, denme un préstamo, denme $10. O sea, la gente lo que hace es pedir dinero. Es lo que hacen los pastores aquí cuando vienen los extranjeros. Hace poco veía una película que me gusta a mí, de alguien que era de un país tercermundista, no voy a decir el nombre. Y entonces le dice, mira amigo, yo quiero aprender inglés. ¿Y por qué querés aprender inglés? Y es que el español solo para pedir firme. Aquí no pueden haber un rubio ojos azules o un gringo, un extranjero que ya están pidiendo. Hasta el gobierno, los políticos, ¿a dónde van a pedir ayuda para hacer sus cosas? Solo pidiendo. Aún para resolver los problemas nacionales de los minusválidos, de los hospitales, Teletón para pedir. Entonces prácticamente los países latinoamericanos solo pidiendo líderes. Y en las iglesias hoy, ¿a qué llegan? A pedir, y aquí hay que predicar la prosperidad. El pastor llena las iglesias para predicar la prosperidad para que los hermanos lleguen. Pero Pedro expone acá y dice, ustedes condúzcanse como extranjeros. Es decir, como que no son de aquí, no tengan amor a esta tierra, sino que piensen a dónde van a ir. Él sabía que eso nos distraía. Y dice Pedro, a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos. Bueno, deseos de la carne. ¿Estaba consciente el apóstol Pedro que tenemos deseos humanos? ¿Estaba consciente el apóstol Pedro que tenemos deseos carnales? ¿Estaba consciente? Pues este pastor que yo escuchaba, hermanos, decía que somos santísimos y que la pureza total se puede lograr. Pero Pedro está diciendo aquí que vamos a luchar contra los deseos de la carne, contra los deseos. Es decir, tenemos una batalla, porque tenemos dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa, pero ella ya no debe de tener dominio de nosotros. Y Pedro está sugiriendo aquí, fíjense que no por orden divino, Pedro nos dice, como ya son creyentes, a ninguno de ustedes va a tener un pensamiento malo y todos son santos. Hay gente tan sinvergüenza que dice ser santa y que no peca. Y es tan sinvergüenza porque el solo hecho de pensar de que no peca, ya lo hace sinvergüenza y ha hecho a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice, en 1 Juan 1:9 en adelante, le está diciendo que el que dice que no peca, hacia Dios, mentiroso. Porque todos pecamos. Entonces cuando oigo a esta gente predicando confusiones, imagínate un hermano que se le diga que él no va a pecar nunca, y cuando sale de la iglesia sale pecando, o llega a la casa llega pecando, ¿cómo se sentirá este hermano? ¿Habrá entrado en el descanso de Dios este hermano? No, anda un conflicto terrible cada vez que peca. ¿Incomoda pecar al creyente? Sí, incomoda. ¿Pero pecamos? Sí, pecamos. Ahora, un creyente que no le incomode pecar, sí tenemos problemas. Hay creyentes que renunciar a Dios es bien fácil, por la ofensa de un hermano, por el enojo con un pastor, por algo que no abandona a Dios, como si Dios necesitase de él. Somos nosotros que necesitamos de Dios, no es Él de nosotros. No den lugar a los deseos humanos. ¿Qué significa no dar lugar? O sea que vamos a tener chance, pero no debemos dejar lugar. En esta semana, ¿cuánto tiempo le dimos lugar al diablo? ¿Pecamos? Sí. Y a veces innecesariamente, y a veces por una locura, y a veces por cosas que no valen la pena, y a veces lo hacemos conscientemente. Y dice aquí, no le den lugar a los deseos humanos. El apóstol Pedro está queriendo que nosotros seamos un buen ejemplo. El apóstol Pedro no está hablando de la salvación, pero está hablando de la conducta de los creyentes. Y él está diciendo, ¿saben? Ustedes tienen un problema. Ustedes se han apropiado demasiado de la tierra y ustedes no son de aquí. Ustedes son de otra patria. Considérense extranjeros.
Y en segundo lugar, dice acá, no le den lugar a los deseos de la carne. Nosotros es fácil. Y no estoy hablando, yo no sé por qué cuando hablamos de pecado, toda la gente solo piensa en sexo. No sé. El diablo es tan astuto para engañar. Y hay algunas viejitas piatas que pueden ser viejitas y creen que porque no tienen otro marido, porque ya no pueden, son santas. Porque aquí se cree que tener marido es ser impuro. La Virgen María la creen purísima porque ya no tuvo otro marido y volvió a ser virgen. Eso no es lo que da la santidad. Si no todos los niños, las niñas que son vírgenes fueran santísimas. No se trata de eso. ¿Cuántos pecados existen? ¿Acaso solo existe el pecado sexual? No. Hay viejitas beatas que tienen una lengua más larga que la de cualquier chucho. Y son más chambrosas que cualquier gente. Pero como no tienen sexo, creen que son santísimas y son las que visten los santos, o son las que andan cargando, porque andan de blanco y acá hasta para caminar, y algunos hermanitos creen que, porque no pueden tener ese problema. Eso no es el pecado. El Señor dio 10 mandamientos para comenzar, pero por todos son 613. Ahora, ¿tenemos envidia? Sí, tenemos envidia hasta los creyentes. Si somos honestos, tenemos envidia. Ese hermano, una casa de 3 plantas y yo ni de una tengo. Qué carrazo anda el hermano y sabandija tan pecador que es, y yo casi santísimo y no tengo ni una bicicleta. ¿No es cierto? ¿Cómo prospera el negocio? Solo chupando pasa ese y tiene el mismo título que yo y hasta 3 carros y yo nada y soy creyente. ¿No es cierto? De envidia. ¿No estás teniendo otra mujer? Claro que no. Pero igual es el pecado de la envidia como el de la fornicación. Uy, ese maricón, ese va para el infierno. Ese maricón va para el infierno. ¿Y acaso no mientes tú? La mentira es menos que el homosexualismo. No darás falso testimonio. Y viste a fulana, la vi con estos ojos tan bellos que tengo. Y no han visto nada. No han visto nada. La envidia, la soberbia, el orgullo, el dejar de congregarse. Todo eso son pecados, hermano. Y Pedro dice, no le deis lugar a los deseos. De eso está hablando Pedro, no está hablando de que no tengas otra mujer, no está hablando de eso. Está hablando de toda tu vida. Está hablando de los soberbios que somos con las esposas. Qué desgracia el día que me metía esto. Cabal me decía, feliz andaba yo. Y la esposa lo mismo. La esposa siempre, y mi mamá me lo dijo. Y yo no le quise hacer caso. Por desobediente estoy en esto. ¿Y qué le di? Y le buscan y miran al viejo por todos lados. Y a uno viejo todo cuando, por todo. ¿Qué es lo que me tocó? Nada de aquel recuerdo, ¿verdad? Deseos, está hablando. Deseos. ¿Cómo quiero ese vestido? ¿Ya pecó? ¿Ya pecó? Deseo ir a las ruedas y darme una vuelta en esa voladora. ¡El chute! No pueden hacer eso. ¡No deseo! La toreada cuando hay voz afuera. Y la banda cantando. ¡Ay! Me brinca. Y quiero ir. Deseos. Pero hipócritamente me sujeto. Estoy en la iglesia, soy creyente. Y de lo santísimo. No cruzaré por esa plaza porque me puedo contaminar. Más que ya está la hermana y si me ve, ya lo vas a ver el pastor. ¿No es cierto? Y voy a tener una mancha en mi ágama. Pero dice, os ruego, hermano, si tú ves el verso 11, ni siquiera está dando una orden, no es un pastor dictador. No es una dictadura. Dios es tan hermoso que nos dio su gracia y te dice, os ruego. No dice,
Esas hermanas pecadoras e inmundas que pasen por la plaza, si es posible me la clavan y no son miembros más de esta iglesia. Voy a convocar al Consejo de los Santísimos y vamos a revocar la membresía del fulano tal, porque lo hemos visto en tal parte. Allá andaba el hermano con una bandera roja en los carros, a la iglesia no viene, pero allá andaba en un partido. Saquémoslo de la iglesia. ¿Quién de los dos está pecando más? No existe esa santidad pura dentro de nosotros. Sí somos santos porque hemos sido apartados ya no para el infierno, sino para los huestes celestiales. Amén. Pero nuestra vida práctica deja mucho que desear, y por eso el apóstol Pedro está diciendo: os ruego, hermanos, que no hagan pasar vergüenzas al Señor. No está amenazando lo que los va a sacar de la congregación, no está amenazando lo que van a perder la salvación, no está hablando de eso. Él está diciendo: bro, no le deis lugar a los deseos carnales, no le deis lugar. Pedro sabía que tenían lugar en nosotros los deseos, sí. ¿Deseo? No, yo no tengo problemas con las envidias. No tienes problemas con la lengua. No, yo no tengo problemas con la lengua. Sí, pero no te congregas. Yo no mato a nadie, sí, no matas a nadie. Y no solo tú, hay otros que no matan a nadie, pero no es por eso que van a ir al cielo. Para nada. Si leyéramos todos los mandamientos, tuviéramos problemas. Guardar un día para el Señor. ¿Y qué es guardar un día? Estos jóvenes de ahora son tan irrespetuosos, pero la culpa no es de los jóvenes, sino de los padres. Yo trato de corregir a mis hijas, y el que está bajo mi techo para tomar, ¿es pecado tomar el nombre de Dios en vano? ¿Sí? Es pecado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué divinos tus zapatos! Idiota, ¿dónde ves que son divinos los zapatos? Divino Dios. Las palabras afables para Dios son divinos, sublimes. Eso es para Dios. Pero son tan blasfemas, tan apóstatas y tan mal creadas. ¡Ay, qué divino tu vestido! Y como los maricones repiten esto en las películas americanas. ¡Oh, my God! Hasta los homosexuales, ¿no? Los primeros, hasta aprenden eso. Así que ellas aprenden a hablar como los maricones. Hasta mueven la cabeza como ellos y así hablan. No lo hacen como el pastor o los líderes, sino como estos. Son sus ejemplos. Nombrar a Dios en vano. Los judíos, un niño no puede pronunciar el nombre de Elohim, de Yahvé, de Adonai, hasta que cumple los 7 años, que tiene conciencia de cuándo lo va a hacer. Por eso los judíos nos decían que nosotros éramos perros infieles, porque somos bien vulgares y irrespetuosos. Nosotros los niños, aún en la iglesia, y respetan estando en la congregación, y respetan aún estando aquí, y respetan. Hubo un sacerdote que no hizo nada porque sus hijos andaban haciendo sinvergüenzadas y eran hijos del pastor, del sacerdote en ese momento. ¿Recuerdan ese sacerdote? Y según él, como los amaba y los chinchoneaba y los alcahueteaba, estaba haciendo bien. Y le llegaron a decir: ¿sabes qué? Tus hijos andan fregando a las viudas, andan agarrando carne de la que no deben y andan haciendo eso. Igual que unos padres de la congregación. No me molesten al niño, hasta mucho hacen los niños. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de eso? Tuvo consecuencias para él y tuvo consecuencias para sus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres responsable. Los hijos son herencia de Yahvé y vas a dar cuenta de la herencia de él. Y cuando estés cara a cara de él, ¿qué cuenta me das? Por lo menos, ¿sabes qué, Yahvé? Mientras estuvieron bajo mi techo, los obligué a ir a la congregación, los obligué a estar ahí. Cuando ya se fueron, pues ya no pude. Hasta ahí ya no puedo. Dar buenas cuentas. Hoy domingo hay partido. ¿Qué me importa Dios? Voy al partido. Más divertido. Es más divertido. Y que no crean, yo no hay nada, yo voy porque vos me mandás. Y cuando están graves, Señor, sálvame. ¿Por qué? Es hipocresía.
Y Pedro estaba hablando claramente aquí, no le den deseos a eso. No le den deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? El odio, el rencor, la envidia. Pedro estaba diciendo, no es pecado eso, sí es pecado. El creyente peca, pero confiesa su pecado para no vivir bajo pecado. Es que no te va a condenar por el pecado, te está condenando porque no confiesas tu pecado. Pedro no está hablando de la salvación, está hablando de tu vida, y en tu vida vas a ser disciplinado si estas cosas no funcionan. Lo que pasa es que nosotros tenemos una memoria corta de lo que no hacemos bien. Dice que luchan, los deseos humanos que luchan contra el alma. Hay una batalla en el creyente, hay una batalla en ti. Y ya lo explicaba Pablo. Los deseos que yo quiero hacer, no los hago, no entiendo. Y lo que hago no es lo que yo quiero hacer. En mi mente quiero alabar al Señor y servirle, pero con mi cuerpo yo fallo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Decía Pablo cuando estaba en el capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo estaba presentando su humanidad con la lucha que tenemos. El creyente tiene una batalla entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Y si tu vida es así, gloria a Dios porque eres salvo y eres creyente. Si no hay ninguna batalla en tu vida, entonces sos del diablo completamente y no tienes con qué pelear. Tú no tienes problemas en hacer pecado. Tú no tienes problemas en hacer pecado. Porque no hay nada que luche dentro de ti contra eso. Tú eres feliz. Hermana, y nos presta tu hija para salir en la carroza. ¿Cómo no quedarte en la carroza de la Virgen de Guadalupe? O de cuál es mi barrio, Santa María, qué tal, hermana. Iba a ir al baile del 21 para estar poderoso. Sí. Yo no estoy diciendo que ese es tu deseo. Y un deseo de la carne, ¿no es cierto? Porque no es un deseo del espíritu, es un deseo de la carne. A mí se me mueve el cuerpo cuando hay una canción bonita. Sí. Y algunas las canto. Algunas las canto. Deseos. Deseos. Pedro está diciendo que luchemos contra esos deseos. No da una orden, pero sí da un consejo. 12. Condúzcanse, verso 12. Condúzcanse bien entre los paganos. Condúzcanse bien entre los paganos. ¿Qué es conducirse bien entre los paganos? Vamos a ver. Tú no lo sabes. Los paganos lo saben. Pregúntale. Dile a un pagano que sos creyente y andas con él. Y cuando hagas algo que no es de un creyente, el pagano, ya que tú no sabes, el pagano te va a decir, hey, que no eres creyente, no hagas eso. El pagano te lo va a recordar. Dios usa hasta los paganos. ¿Eso verá? Hey, que no sos creyente. Y todavía es sinvergüenza, para no aceptar lo que le está señalando Dios. Dice, es que donde yo voy, estamos bajo la gracia. Y esto no es pecado. Nos han dicho que somos libres. Nada. Es cierto, si eres creyente y de verdad creíste, eres salvo y no vas a perder la salvación. Pero sí vas a perder las bendiciones de Dios y vas a perder los premios de Dios. Y has de vivir una vida angustiosa. Cuando estamos en pecados, no confesados, vivimos una vida angustiosa. Y vivimos como creyentes, pero no en victoria, sino que en derrota. Y eso es para todos. Hermano, pero usted lo predica. Sí, yo soy el primero que lo puedo violar. Los predicadores no están exentos de eso. Ya hablamos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, yo no sé si tú lo has hecho o te quieres comparar, pero el apóstol Pedro maldijo diciendo que no conocía al Señor. Y lo dijo. Es más, les acabo de comentar que Pedro no pidió perdón por eso. Y no sé si lo confesó, la Escritura no lo dice. Porque cuando vio al Señor, el Señor solo le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿me amas?
Y Pedro no se acordaba de que había negado al Señor. ¿Cuántas veces negó al Señor? 3. ¿Y cuántas veces le preguntó al Señor? Yo no sé si ella lo estaba perdonando o qué. No lo sé. Pero en la última lloró. Y reconoció todo lo que sabía. Este es el Pedro que ahora nos está diciendo: compórtense bien, sean un buen ejemplo. Condúzcanse bien entre los paganos. ¿Y qué es conducirse bien entre los paganos? Número 1, hay algunos creyentes que se hacen ignorantes de esto, pero ahí es pagano. Número 1, la forma de vestir de un creyente debe de notarse, hermano. Debe de notarse. ¿Creen que debe de notarse la forma de vestir de un creyente? ¿Salva la vestidura? No, no salva la vestidura. Pero hay formas apropiadas de vestirse como creyentes. Hay vestidos extravagantes y exóticos que una hermana o un creyente no se podría poner. Alguien dice, el vestir no tiene que ver nada, pero si tú vas a una reunión de trabajo, bueno, las mujeres más que todo, las invitan a algo, tienen un ropero con 30 vestidos, no hay uno, y quieren comprar uno. Para ir a una cita pagana, pero para el Señor, ¿cómo nos deberíamos de vestir? Es que no me esté vendiendo la idea de que, no, si la ropa no me da, y como cuando te invitan a algo tienes que estrenar. Me acuerdo yo, cuando andaba entre los paganos, que si no estrenabas el 21, lloraba, papá. El 21, que es, esta feria es por, ¿qué santo es? ¿Qué santo es esta feria? Santa Lucía. Por Santa Lucía. Si uno no estrenaba el día de la feria de su santo, y él tenía que estrenar zapatillos, ropita, y por muy pobre que sea la gente, trataba de hacerle el estrenito para el día del santo, de la feria, por lo menos. Como dicen uno, éramos tan pobres, todo para la feria estrenaba yo. Todo para la feria estrenaba yo. Y para el baile, las muchachas, para el baile querían un vestido y unos zapatos tallados para ellos. ¿No es cierto? En el mundo, para el diablo le servíamos, ¿verdad? Hoy para servirle a Dios, si es posible en China vienen aquí. En China y con el que andan en la cocina se viene para la iglesia. El Señor me ama. Váyase al baile. El diablo tiene mejores servidores que él. Pero bueno, no sé, cada uno. Pedro dice, os ruego. No le, miren cuántas cosas nos está enseñando estos versos. Número 1. Primero él dice que esto no es dictatorial, es decir, yo no estoy dando una dictadura. Tú y tu conciencia y tu relación con Dios sabrás qué haces. Pero la palabra lo que dice, número 1, os ruego, le está diciendo Pedro, no está diciendo con los pastores, a mi iglesia, ninguna de esas hermanas paganas vendrá. No está diciendo eso. No está diciendo. Y Pedro era el más rudo de los apóstoles. Tan rudo que andaba un machete que nunca lo dejó, aunque anduvo los 3 años con el Señor, anduvo unos machetes bien afilados Pedro todo el tiempo. Era rudo. Y cuando quisieron agarrar al Señor, no fue broma. Cuando quisieron agarrar al Señor, agarra el machete y a volarle la cabeza, porque ya era uno el que le ayudaba. Solo la oreja le agarró, no tenía pulso. Un pastor, comenzando con un pastor, obvio que le han dicho, hermano, te reprendo con esa arma. No debe de andar con él. Y era hecho a la laca, un pastor de este tiempo. Y a un hermano le ha hecho 38, un machete ahí. Payasada. El Señor que se fijó en el machete, el Señor. Le vino el machete. Le dijo a Pedro, Dios mío, que andás conmigo. No. Simplemente le dijo, Pedro, no es con espada, ni con ejército. Guarda. Ni siquiera le dijo, maldita esa espada, la arma. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque él quería no dictar, sino que por amor, de adentro hacia afuera, cambiemos. No porque un pastor es bravo, no porque una iglesia, una misión es estricta. No. Podremos llegar a ser tanto hipócritas, solo porque no nos vean. Hay un hermano donde yo trabajo, que es hipócrita, pero él de fuerza carnalmente. Y me dijo, yo me siento preso hasta en mi casa. No me puedo poner chores porque es pecado. No puedo jugar fútbol y me gusta porque es pecado. Entonces se siente reprimido y lo hace, pero lo está haciendo a la fuerza.
O sea, no sirve de nada. No sirve de nada. Lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces Pedro nos enseña en primer lugar en estos versos: os ruego, que no es dictatorial, sino que tiene que nacer de ti, ser regenerado. Número 2, siéntanse como extranjeros. Pedro quiere que no le tengas amor a todas las cosas que tenemos en la tierra que nos distraen de servirle a Dios. Mi casita, mi ganado, mi terreno, dice Pedro, siéntete como extranjero, eso va a quedar. Se lo digo yo, tengo 53 años de vuelo y he visto ricos morirse y nunca he llevado nada. Yo lo he visto, he entendido las cosas. Ay, para mis hijos, y empiezan a amontonar para los hijos. Mentira, sinvergüenza, se sienten seguros con él. Hace poco se murió, no sé qué año se murió, uno que ya es un personaje ilustre en mi pueblo para la tacañería, y hasta mi esposa me dice, a mí eso me parece el Chepito Guantique. Hasta con la muerte fue tacaño, ya habían anunciado que había muerto y no estaba muerto, revivió y no se quería morir. Ese hombre tenía billetes y llevaba aguacate y queso y 2 tortillas para ir al banco a dejar el rollo de billetes. Andaba en caite y en una carreta. Tenía hijos doctores, abogados, tenía azafatas, tenía eso. Me cuentan anécdotas que la esposa le compró pan fiado porque ni a la mujer le daba para que tocara el dinero. Le compró un pan fiado y le dio con café, que bueno, limpió el pan y el café. Cuando le dijo que era fiado había que pagarlo, casi me echaba. Y regañó a la esposa por él. Ahora, se murió. Preciosa casa en los tiempos de los ricos. Pues sí, nosotros nacimos en un lugar pobre, pero esa casa en esa esquina era como un imperio, se miraba ahí y tenía de todo. ¿Y dónde está Chepito Guantique? Después con todo y caite. Y con su aguacate y con su queso. Nunca comió quizás hamburguesa o carne. No lo sé yo, no lo sé. Pero todos sus bienes, ¿qué pasó? Pregunten de quién es la casa ahora. Segunda cosa que nos enseña Pedro: no se aferren a las cosas, véanse como extranjeros, como que van de paso, no se claven en las cosas terrenales. Yo no voy a la iglesia porque es mi negocio, yo no voy a la iglesia porque mi carro, no puedo. No se claven en eso. Segundo consejo, dice. Tercero, no den lugar a los deseos humanos. No den lugar a los deseos humanos. ¿Tendremos deseos humanos? Claro que sí. Son los sinvergüenzas que no. No, yo soy pastor, varón santo, no se me cruza ningún pensamiento impuro. No seamos hipócritas. Desde ahí ya no. Sinvergüenza. Lee 1 Juan 1:9 y dale para allá. Y dale, cuéntame. Es más, estás diciéndole a Dios mentiroso si dices que no pecas. Todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. La mente veloz. Algunos no los ejecutan, pero sí nos cruzan malos pensamientos. Sí, nos cruzan malos pensamientos. A todos, hermano. A todos. Y ya dije, no solo de sexo. No sé por qué solo no se meten. No solo de eso. Hay codicia, hay robo, hay engaño, hay de todo. Entonces, Pedro sabía que íbamos a tener esto, y el consejo que nos da es que no demos lugar a esos pensamientos. Número 3. Condúzcanse bien entre los paganos. Tu vocabulario, tu forma de vestir, que parezcas creyente. Miren, donde yo trabajo, es vergonzoso decirlo, pero yo trabajo supuestamente entre comillas subrayadas y en rojo y en mayúsculas con profesionales. Y hay unos que como que me los mandaron del mercado. Bueno, tampoco voy a corregir esto, mi esposa siempre me dice, no hables de la gente del mercado, porque hay gente educada también. Bueno, y algunos como que, bueno, hermano, los criaron no sé de qué manera, pero la cosa es que dejan mucho que desear como profesores. Tengo un profesor que es excelente maestro, pero tiene un vocabulario y es el más viejo de todos, ¿no? Hasta vergüenza me da regañar. Vení, siéntate. ¿Sabes qué? Son buen maestro, pero ese vocabulario que tú tienes, hijo de P, y que es la M, ¿qué dice él como maestro? Y un alumno se le pone conmigo te vas a dar de afuera.
vocabulario se nota de dónde viene y que sus raíces están bien pegadas. Para sacar la caja de lustre solo necesitan un enojo. No, que en la iglesia no estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando con la esposa en la casa. Y tú a los de y me da acá, y que acá, y que dos creyentes, y a mí. Estoy hablando en ese momento de enojo. Y luego llegar con la Biblia del vecino que viene a predicarle el evangelio. Y le dije, yo lo oí ayer. Vamos a otra casa. Vamos a otra casa. Vamos a otra casa. Vamos a otra casa. No vamos ahí. Estoy hablando no de la iglesia, en tu trabajo. Después de tu casa, en tu trabajo. ¿Cómo te ven en tu trabajo? ¿Te respetan en tu trabajo por creyente? ¿Cómo es tu vocabulario, tu forma de vestir, tu forma de accionar? ¿Cómo es? Pedro está hablando de eso. Siempre va a haber personas que van a tener malos conceptos de ti, siempre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo general. Aún del Señor hablaron. Aún del Señor hablaron. Pero no estamos hablando de eso. Pedro está diciendo, condúzcanse dignamente. No importa que ellos no te aprecien, pero que sea, porque estás comportándote como un hijo de Dios. No vas a decir que la pachanga de fin de año, el hermano fulano fue el que la preparó. Tú no debes de andar en eso. El licor lo fue a comprar el hermano fulano a tal. Hermano, es que es mi trabajo. No es tu trabajo. Entonces Pedro nos está hablando de eso. Que con lo que nos conducimos, ¿cómo nos ve? El vocabulario de la forma de hablar tiene mucho. Yo rápido reconozco a alguien que no es creyente, con una conversación así simple. A veces de 5 palabras que dicen, 6 son malas palabras. No pueden hablar si no la acompañan con malas palabras. ¿Eso es correcto entre los creyentes? Eso no es correcto entre los creyentes. Condúcase bien entre los paganos. Tu forma de vestir, andar un pantalón intravenoso. Hermano, si eso no es pecado. No, sí, pero parecer teigulera, no hija de Dios. Pero como mi papi y mi mami me lo compró, sí, es obvio. Si sos menor de edad y te lo compró tu papá, es con él que va a arreglar Dios también. Es con ella que va a arreglar Dios. Porque ella todavía no trabaja, sino que tú se lo compras. Ay, es que viera cómo me insistió, viera mi hija cómo me insistió. No lo soporté. Está bien. Ellas mandan, ellos mandan. Mira ese peinado de chorcha de gallo como todo vago, vulgar, no como un creyente. Una vez me dijo un padre de familia, y no es el pelo que viene a estudiar, cierto, malcriado, igual que su hijo. Su hijo ya le ganó a usted, pero no me va a ganar a mí. Y esa es una muestra de rebeldía. Haga que se peine bien. Ay, no, ya que lo puede. No tiene pantalones. Y su hijo ya le ganó el valor. Y seguirá peinándose así y no le pedí bajo su criterio. ¿Por qué? Porque ya gana el valor, ya manda él en la casa. Corte de pelo hasta con letras aquí. Ay, que está joven. Está joven. Bueno, así andan las jóvenes. Y las hijas de Dios, ¿cómo andarán? ¿Cómo andarán las hijas de Dios? Adverte dentro de un grupo. Ay, a mi hijo, debe una constancia, buena conducta, porque dentro de las autoridades del lugar donde estoy yo, les cantó, pues, como dicen, en el pueblo de los ciegos, el cuerpo es de él. Entonces mi palabra pesa sobre los individuos y cada vez que nos dan pan preso, llegan a traer una constancia que yo les dé que es buena gente. ¿Y por qué agarraron a tus niños? Mire, él es buena gente, pero llevaba 20 bolsas de marihuana. Y vi que solo por él, como no las pudo votar porque él era primera vez, director, era primera vez. ¿Y por qué agarraron a tu hija? Hermana, ahí agarraron unas teiboleras, ahí va la tuya también, pero es hermana. Díganle al policía que es un cristiano. Ya les conté esa. Un día agarraron la última redada que fue la policía en San Miguel, que estaba en el entierro de un manero. 106 agarraron en total, 106. Allá andaba una hermana, que no lo crea. Allá llegó a que le diera charla, porque venía traumado. Y me contó
La hermana se fue allá porque otra que era familiar de un marido iba al velorio y le invita a él. Y ella se sube y va. Cuando hay aquel desparpajo, va a ganar todos al suelo. Y después, yo soy creyente, ni me diga que es creyente. Aquí manda un creyente. ¿Era lugar para andar de un creyente ahí? Pero va a dar testimonio allá que por misericordia de Dios, de las 106 no lo haya dado. Al final dice que se puso a orar y cuando levantaba, y el policía pasaba cada rato. Trabajaba en el cafetín de la escuela. Así llegó el siguiente día y a dar testimonio a la iglesia. ¿Tenía que andar un creyente ahí? ¿A dónde andan tus hijas? ¿A dónde andan nuestros hijos? ¿Dónde deben de estar? Hay mucho que hablar cuando Pedro dice, condúzcanse bien entre los paganos. Hay mucho que decir. El pagano, tu hija, entre el montón se nota la diferencia en cómo habla, en cómo se viste. Se nota que tu hija es distinta a las de las demás, del día del diablo. O es la primera que es igualita. En las redes sociales, en el Facebook, como digo, en el Facebook. A mis hijas les dije que lo cerraron. No crean que somos obedientes también. En el Facebook, chicas preciosas de Chapeltí, chicas hermosas de no sé dónde, y allá aparecen las creyentes. Allá aparecen las creyentes. La baby de no sé qué. Y el pobre viejo, mi hija, no, ay, que lengua, pero no me gusta ir a esa iglesia, solo de madre, es mentira, es blasfemia, no lo hizo ella, no lo hizo él, se lo hicieron, ay. Y en la casa, ¿no? Anda a traer los frijoles, anda a traer, y hasta los carros, ya no ganaron. Quítenles el teléfono, un mes. Quítenles. Prefieren no bañarse, pero no salen de el teléfono. No salen. Claro, no son las hermanas de esta iglesia. Las de esta iglesia prefieren andar la Biblia que andar el teléfono. Claro. Esos son de atracción. Bueno, hay mucho que hablar cuando dice condúzcanse bien entre los paganos. Y terminemos. Así ellos, aunque ahora hablen en contra de ustedes como si ustedes fueran malhechores, es decir, habrá muchos creyentes que va a ser blasfemados por portarse correctamente. No voy a esa fiesta, te la llevas de santo. No fumo ese cigarro, no fumo esa droga, te la llevas, pero que sea por eso, Y cuando te vistas como viejita, no seas ridícula. Pero que sea que hable por eso. Y ese caballero se peina distinto, quizás es hijo de un creyente. Pero la misma chorcha gallo de los mundanos, igual que todos los mundanos vulgares. No hay decencia, no hay ética, no hay mística. Igual. No, pero mi hijo no es malo, no es la chorcha de gallo. No te engañes. Un árbol de coco no da mango. No va a perder la salud, no estamos hablando de la otra cosa. Pero va a tener consecuencias eso. Allá la policía cuando es redada hasta creyentes de lleva porque andan igual. No entiendo. Y no predicando el evangelio. Como digo, hay tanta enseñanza aquí. Pero que hablen mal que sea por eso, porque tú no participaste de eso. Y dice, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuenta a todos. ¿Habrá un día que Dios va a pedirnos cuentas? Claro que sí. No para condenarnos, pero sí para premiarnos o para ver qué nos pasa. Nuestros hijos a veces nos creen anticuados cuando hablamos de estas cosas. No estamos diciendo que nuestros hijos no van a ser jóvenes y no se van a divertir. No decimos eso. No decimos que los viejos también no se van a sonreír. No hablamos de que los creyentes son inspirados. Ay, hoy soy santo. No, no está hablando de eso. Y un hermano, hermano, se sonrió mucho, se le vio hasta la muela corrida. No te rías. No es de creer. No estamos hablando de ridículo. Los creyentes deben ser felices. Amén. Los creyentes deben de ser la gente más feliz del mundo. Amén. Deben de ser los más felices. Tranquilos.
caminar normal, hablar normal, divertirse, disfrutar normal como Dios nos lo permite. Que la gente tenga envidia como vivimos de tranquilo y de felices aunque haya crisis. Gloria a Dios. Eso es un creyente. No que está pasando no estamos hablando de eso. Que va a cambiar su forma de hablar. No, tampoco. Estamos hablando de que esa felicidad va a venir de adentro hacia afuera. Dentro de ti correrán ríos de agua. Tranquilo. Siempre habrá viejas que van a hablar de vos, viejo. Siempre lo es. Pero que sea que tu corazón, que tu conciencia esté limpia con Dios. Hay que dejarte la gente. Pero tú, tranquilo. Sé feliz como creyente. Disfruta. Agarra los consejos que Pedro pone. Pedro está dando los consejos mejores para vivir nuestra vida. No nos equivoquemos. No vamos a dejar de ser jóvenes. No vamos a dejar de disfrutar. Pero hacerlo con moderación. Como un creyente lo va a hacer. Riéndote, feliz, disfrutando, hablando del Evangelio, un buen vocabulario, buena alimentación, correcto, como Dios lo ha puesto, para felicidad de todos nosotros. Amén.